Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud. Mi nombre es Dariela Sosa, los saludo desde Buenos Aires, soy la fundadora del medio venezolano Arepita y voy a acompañarlos moderando este panel para fortalecer y brindar nuevos recursos para nuestras coberturas periodísticas en medio de la pandemia. Les recuerdo que esta actividad es una iniciativa del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y de la Red Internacional de Periodistas, IJNet. Estamos transmitiendo por Facebook Live en grupo privado del foro, donde discutimos temas relacionados a coberturas periodísticas en pandemia y nos encantaría que se sumaran. Nuestra gerente de comunidad, Desiree Esquivel, les va a dejar el link en el chat. Si prefieren recibir las novedades del Foro Global de Salud en su correo electrónico, pueden suscribirse al boletín. Y si quieren tener un espacio para hablar sobre colaboraciones, alianzas, pedir contactos entre colegas, pueden sumarse a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp del Foro Global de Salud. Todos los enlaces de lo que estoy comentando los encuentran en el chat. Finalmente, los invito a dejar sus preguntas en el chat de Zoom y en los comentarios abajo del video en Facebook, pues las vamos a estar recopilando y compartiéndolas con los panelistas. Muchísimas gracias por conectarse y vamos a empezar. Vamos a hablar hoy de cómo movernos de un lado a otro en pandemia, y para eso tenemos a tres panelistas muy especiales. Tenemos a Maximiliano Espinosa, quien se conecta desde Argentina, periodista, editor y cofundador del medio digital El Mundo del Bus. Tenemos a Darío Hidalgo, quien nos acompaña desde Colombia. Él es PhD, especialista en movilidad sostenible. Y a Diego Esquivel Peña, quien nos acompaña desde Paraguay. Tiene aquí ahorita algunos problemas técnicos, pero la idea es que se pueda conectar en cualquier momento, quien es conductor de buses de líneas nacionales e internacionales. Como ven, queremos ver el tema de la movilidad urbana desde distintas perspectivas, y con esto, bueno, quisiera comenzar dándole la palabra a Darío Hidalgo para que nos comente un poco cómo veía el asunto de la movilidad en la región antes de la pandemia y cómo se ha ido transformando en estos meses, para tener, digamos, esa fotografía general, esa introducción que nos permita a todos manejar algunos términos comunes en el tema. Adelante, Darío. Bueno, el tema básicamente es que en las ciudades de América Latina, y estos datos son de Colombia, pero aplican bien a otras ciudades de América Latina, el transporte público es la manera como las ciudades se mueven, la manera como llegamos de un lado a otro. El carro no representa un porcentaje alto de la movilidad, a pesar de que le dedicamos mucha infraestructura, y en muchas ciudades de América Latina está creciendo, y en Colombia es bastante importante el crecimiento del uso de la moto. Pero la satisfacción con el transporte público no es alta. Es decir, las personas no estamos contentas con el servicio necesariamente que se ofrece, y eso está llevando a que rápidamente nos movamos hacia otros modos, por no tener un transporte público de calidad. Y llevarnos a otros modos pues está generando una crisis muy seria, una crisis de exclusión, porque definitivamente hay una población que no está muy bien atendida, de accidentalidad vial con niveles muy altos de accidentes, de contaminación del aire y de congestión. Y eso es la situación de la mayoría de nuestras ciudades en América Latina y la que estamos enfrentando, y en ese entorno nos llega el COVID. ¿Y qué hacer entonces en el COVID? Pues es lo que vamos a discutir el día de hoy. Muchísimas gracias, Darío, por esa introducción. Creo que va a ser muy útil porque, como dices, son cosas que aplican para contar mejor nuestras historias de movilidad en la región. Y paso entonces, después de este pantallazo, a hablar con Diego Esquivel, quien es conductor de buses nacionales e internacionales, y creo que va bien para que nos comente, digamos, cuál ha sido su experiencia con los traslados excepcionales que ha hecho entre Paraguay y Argentina, cómo han sido las gestiones de repatriados y cómo ha cambiado, Diego, tu trabajo en pandemia. Bueno, seguimos con unos problemitas técnicos, pero vamos a aprovechar de darle la palabra a Maximiliano Espinosa, el cofundador del Mundo del Bus.
Maxi, para ti tenía unas preguntas ligeramente distintas porque, bueno, tú cubres la fuente de transporte, ¿no? Entonces, quería decir, ¿cómo, digamos, cuáles han sido los retos de las coberturas periodísticas de la movilidad entre Paraguay y Argentina antes y después de la pandemia? ¿Y cómo se ha transformado tu trabajo en el medio? Eh, Nosotros generalmente cubríamos todo lo que es el ámbito internacional. Con el tema de la pandemia y cuarentena se cortó todo lo que es ese tipo de coberturas. Las fronteras se cerraron, muchas empresas directamente no trabajan, entonces muchas líneas no se cubren. Quedamos solamente circunscriptos a lo que es las coberturas locales en distintos países. También bajaron todo lo que es el flujo del transporte público. Eh, Paraguay llegó a tener una merma de hasta el 90%, incluso el 100% en algunos municipios del transporte público. En Argentina, gracias, o sí, sí, gracias a un sistema para medir, sabemos concretamente cuánto puede llegar a bajar, se llegó a un 62% de merma en lo que es el viaje en el transporte público. Nosotros para cubrir ese tipo de cosas lo empezamos a hacer desde casa, netamente, en un principio, con todas esas limitantes que eso conlleva. Estábamos tan acostumbrados a subir un bus y a tener la experiencia directa, como por ejemplo la de Diego, que es chofer, como otros tantos, la experiencia concreta con el pasajero, y eso se cortó. Eso se cortó. Entonces es reinventar y buscar en las pequeñas localidades cómo fueron mutando y cómo fueron migrando ese tipo de experiencias. Sin ir más lejos, hay pequeños grupos de choferes que están haciendo traslados de cargas. Pasaron de ser choferes de pasajeros a ser choferes de cargas, porque la carga es lo que no se cortó. Entonces, es decir, su aval y su experiencia por un lado la pudieron implementar por el otro. Y eso fue, nosotros lo estuvimos cubriendo, pero tampoco fue una transición muy sencilla en el medio. Bien lo decía Darío, el impacto que tuvo estas cuarentenas fue muy grande porque la utilización del transporte público es muy grande en nuestros países. Así es. Darío, con base en la presentación anterior que nos dices, ¿cuáles dirías que son esas historias que están subrepresentadas o en qué deberíamos enmarcar nuestras historias periodísticas, nuestras coberturas periodísticas sobre movilidad? ¿En dónde hay que poner los acentos? Bueno, el tema que tenemos en este momento es básicamente que tenemos que priorizar la atención en salud y la recuperación económica. Y el transporte es uno de esos sectores muy afectados en la pandemia y que va a tener también un efecto muy importante en la recuperación. Entonces, cómo los gobiernos de las diferentes ciudades están tratando de enfrentar también pues, la crisis en todos los aspectos, pero el transporte en particular en crisis, bien lo decía Maximiliano, baja la utilización, el transporte depende de los ingresos por tarifa. ¿Qué hacemos? En Argentina tienen un subsidio, pero igual el subsidio era para cubrir los faltantes. ¿Qué pasa ahora que el faltante es mayor? ¿Cómo podemos realmente afrontar y mantener el transporte público, que es esencial para la vida de las ciudades, para la sostenibilidad de las ciudades, pero está enfrentando esa crisis? Y pues básicamente hay unos aspectos bien interesantes que son las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud, que principalmente nos está recomendando viajar a pie en bicicleta. Entonces, algunas historias que son muy interesantes es cómo las ciudades rápidamente están adaptando infraestructura para poder dar acceso a pie y en bicicleta. Y ahorita que se está devolviendo nuevamente la actividad, cómo esas infraestructuras están generando un gran debate sobre el uso de la calle.
En Buenos Aires acaban de poner ciclorrutas nuevas, ciclovías nuevas en la avenida Corrientes, en el corazón de Buenos Aires, en Bogotá en la carrera séptima, en Santiago están discutiendo en la Alameda, en el corazón también de Santiago. Y ahora que vuelve la actividad en carros, dicen, bueno, pero este espacio era de los automóviles, ahora se lo están dando a los ciclistas, ¿cómo así? Hay un gran debate y es un debate que es muy interesante y que seguramente podrán los periodistas cubrirlo y cubrirlo desde diferentes perspectivas y sobre todo dándole la óptica de sostenibilidad. El otro tema es, bueno, ¿cómo usamos el transporte público de manera segura? Básicamente la evidencia está creciendo de que el transporte público bien utilizado no es un sitio de alto contagio, no necesariamente es un sitio de alto contagio, siempre y cuando los pasajeros usemos las máscaras, las superficies estén bien desinfectadas y un tema esencial es que los vehículos tengan buena ventilación. Y el aire acondicionado, que es la manera natural como muchos de los vehículos, sobre todo intermunicipales, trabajan, los que trabajan de mediana y larga distancia, el aire acondicionado es uno de esos temas que la ciencia nos está indicando que son bastante críticos. Entonces, ¿cómo solucionar el problema de ventilación de los buses y cómo mantener distancia física? Ya no podemos, sobre todo en el tema urbano, donde íbamos bastante aglomerados, tener tanta aglomeración. Y otra historia para lo que viene, una vez estemos en recuperación, es hacia dónde tomamos, hacia un destino que tiene más carros y motos o un destino donde priorizamos la movilidad sostenible. Ahí creo que están las historias que podemos trabajar en este tema. Excelente. Y queremos seguirlas detallando, ¿no, Darío? Vamos con Maximiliano. Vamos a desglosar un poco más el tema de cómo viajar en transporte público, específicamente en buses, en una manera segura. ¿Cuál es tu experiencia y cuáles son tus recomendaciones? Totalmente de acuerdo con lo que dijo Darío. Hay varios estudios el cual están haciendo de que mascarillas y distancia social, junto con ventilación, hacen que el transporte público sea una de las formas más cómodas y seguras de viajar, de trasladarnos de un punto A a un punto B. Nosotros estuvimos haciendo una investigación conforme a eso y todos sabemos, es bien conocido, que el transporte público en Japón viajan como hormigas, viajan agolpados, y sin embargo, bajo protocolos estrictos, sin cuarentena, lograron un índice muy, muy bajo de contagios en el transporte público. En Argentina, la tasa de contagio en el transporte público es ínfima, es mínima, rastreando los casos, lógicamente. Nosotros estamos trabajando y buscando constantemente este tipo de información. Por ejemplo, hay una empresa que trabaja, es una carrocera, que hace buses, se dedica a construir buses. Se juntaron, esta es brasilera, se juntaron junto a un montón de expertos y descubrieron que el aire acondicionado conjunto con rayos ultravioleta, más una serie de otras cosas, hacen que sea un transporte seguro. Entonces, creo que nosotros, en cuanto a el tema periodístico y cobertura, no debemos demonizar el transporte público, sino encontrar los puntos reales y concretos y científicamente comprobados, porque acá nos tenemos que atener a la ciencia, no nos queda de otra, nuestra opinión es secundaria, nuestra opinión es totalmente secundaria, porque yo preferiría viajar eternamente en bicicleta o caminando o en tren, yo lo amo particularmente, pero tengo que viajar en bus, y sí, tengo que viajar en bus. Nos malacostumbramos a la desidia del mal viajar. Eso ya no puede ser en estos tiempos. Hay que reformular la estructura mental de cómo trasladamos masas. Y como periodistas, nuestro deber es ir a la fuente, hablar con esta carrocera y preguntarle, ¿es real esto de los rayos UV?
en vez de decir no se puede viajar en transporte público porque están todos encerrados. O sea, creo que nuestro deber también es rechipearnos, resetear nuestra mente para pensar en que muchos vehículos en la calle o muchas bicicletas para cuántos kilómetros. En Buenos Aires las distancias son larguísimas. En Paraguay no tanto. En Asunción, el que trabaja, no tanto. Pero igual hay que pedalear, cuestar para arriba. Es decir, reestructurar toda la masa, no solamente de infraestructura edilicia, no solamente la parte de parques, también repensar y cubrir ese tipo de preguntas. ¿Qué están haciendo los gobiernos? Y con esto cierro, ¿qué están haciendo los gobiernos concretamente? ¿Y cuáles son los estudios concretos para decir que tal bicisenda es necesaria o no lo es? ¿Que tal transporte público es necesario o no lo es? Creo que por ahí debemos encaminar, asociarnos a una razón lógica y científica para cada cosa. Bien, Darío, ¿qué buenas prácticas a nivel global conoces y te gustaría difundir? ¿Cómo ha sido la respuesta especialmente en la región y de qué podemos ir aprendiendo, ¿no? Sí, el reto principal que tenemos ahorita es si le apostamos a la movilidad sostenible o le apostamos a la vieja movilidad que todavía no es la manera principal de movernos en América Latina, que es en vehículos individuales que consumen combustible fósil, que generan congestión, contaminación y accidentalidad. Y pues la verdad esa es la apuesta que tenemos que hacer en este momento. Lo que está pasando ya en China es un incremento del uso del vehículo particular en el corazón del COVID, donde nació todo. Está creciendo muy, muy rápidamente el uso del carro por miedo al contagio y por otras dinámicas de la economía china. Pero en ciudades como París o Londres le están apostando a una cosa completamente distinta. Y lo que vemos en París es impresionante. Ya venía de antes. La alcaldesa Anne Hidalgo ya venía trabajando y fue reelecta durante estos meses en una red impresionante de ciclorrutas, en el manejo del espacio público peatonal, en la mejora de su sistema de bicicletas públicas de la ciudad, y lo mismo en Londres con estos temas. Y ellos lo que hicieron fue reforzar esa agenda que venía de antes, la han reforzado durante la pandemia, y lo que vemos ahora es un París pedaleable, que ellos mismos se sorprenden de la cantidad del uso de la bicicleta en París. Al mismo tiempo, ciudades en América Latina lo están haciendo. Bogotá empezó con intervenciones temporales, como ven ustedes aquí en la foto, simplemente con conos, con material que se podía quitar y poner. Pusieron una ciclorruta en la avenida más importante que conecta norte-sur de la ciudad, que es la carrera séptima, y luego convirtieron esa intervención en una intervención definitiva. Y eso también lo podemos ver en muchas otras ciudades. La red que está haciendo Bogotá rápidamente es bastante amplia, pero también vemos ejemplos en Medellín, Colombia, que lo están haciendo, en Barranquilla, una ciudad muy calurosa donde dicen usar la bicicleta no es conveniente. Incluso en Barranquilla están haciéndolo, y así mismo lo ve uno en la Ciudad de México, en el Corredor Insurgentes, o en Lima, o en Santiago. Es decir, es algo que estaba como ahí latente, y que gracias al gran desafortunado evento del COVID se ha acelerado de manera rápida. Y hay una base de datos que recomiendo mucho a los periodistas de esta red que puedan buscar. Aquí está la dirección electrónica DataSketch, GitHub.io Mobility Actions, y esta base de datos está consolidando información de múltiples fuentes. Es un trabajo de Numo Alliance con varios otros personas que están trabajando en esto, y se ven mapas interactivos donde uno puede encontrar qué está pasando en muchas ciudades en el mundo en este tema de las buenas prácticas, cosas emergentes, cosas que están pasando este año, y que personas como este grupo están recogiendo y poniendo la información a disposición de todos
para que podamos mirarlas. Y miren el progreso a lo largo del tiempo. Básicamente se concentró en los meses de abril y mayo, fue cuando más actividades de esto, en medio de la parte más dura de la pandemia, se dieron estas acciones. Pero al mismo tiempo estamos enfrentando esto, que es bastante grave para nosotros que trabajamos principalmente en transporte público. El mismo gobierno del Reino Unido dice, no usen el transporte público, usen otras cosas. Y esto está generando pues una situación incluso más grave y yo creo que, y pues Maximiliano lo ha visto en su investigación, el reporte de el miedo al transporte público fue mucho más rápido que la evidencia de que el transporte público fuera un sitio de alto riesgo o no. Ahora nos toca en comunicaciones mejorar esas comunicaciones para entender en qué condiciones el transporte público es seguro. Ya las mencionó Maximiliano. Pero básicamente la cobertura que se le dio a este tema del transporte público fue no lo use y el miedo creció y mucho más rápido que la evidencia. Y pues hay muy buenas fuentes en este caso para mostrar que efectivamente la evidencia nos está dando que no es tan riesgoso como pensábamos, que el riesgo incluso está más en el hogar que en el transporte público o en otros sitios al final del viaje donde se pueden concentrar el tema. Con un grupo colaborativo aquí en Colombia, varias universidades, investigadores, tratamos también de levantar esa evidencia y es lo que ponemos a consideración del grupo de periodistas en esta red. Miren la evidencia y hemos podido consolidarla en algunas publicaciones que hemos hecho a través del sitio web de la Universidad de los Andes, en que muestran que básicamente un amplio grupo de investigadores trabajando en estos temas, consolidando información para que la política pública se tome con evidencia, no sea simplemente me parece, creo, considero, sino hayan datos detrás de esa política pública. ¿Qué hemos visto? Y voy rápidamente, Dariela, para darle nuevo paso a los otros invitados. Hemos visto que no es un sitio de supercontagio. La evidencia no es concluyente. Eso es, y pues aquí cito documentos científicos publicados en revistas con revisión de pares, porque es importante que sea eso, científico, no sea simplemente el criterio de algunas personas. Lo más complicado es la exposición por muchas horas en un ambiente que no recircule el aire. Y ese fue el caso de los primeros casos que se dieron en China. Los casos reportados en literatura, y este por ejemplo fue recogido por El País de España y fue muy replicado, eran viajes largos en buses que no tenían aire externo y que las personas no estaban usando mascarilla. Y esto nos generó pues un gran susto sobre todo el tema y pues hubo otras experiencias donde incluso la persona no usó mascarilla en un tramo y usó mascarilla en otro y le pudieron hacer seguimiento a los contactos. No usar mascarilla fue el tema, no el uso del bus. No el tema de la mascarilla era el tema más crítico en este caso. Y lo que ya mencionó Maximiliano, en Japón siguieron usando los trenes de manera normal y una característica del uso de trenes en Japón es no hablar. Entonces, esto de no hablar, de no conversar con el vecino, de no poner el móvil a funcionar, es parte de la prevención que tenemos que tener en transporte público. Y luego empezaron a aparecer estudios de clúster. Uno en Francia, 0 infecciones en transporte público. Otro en Austria, 0 infecciones en transporte público. Y encontramos en el trabajo que la clave está en el uso de la mascarilla, que con el buen uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, que es lo que más se insiste, se puede reducir sustancialmente. Entonces, el grupo en su conjunto ha venido haciendo recomendaciones y afortunadamente hemos tenido eco en autoridades locales, pero sobre todo en las autoridades nacionales de Colombia, que ya cambiaron algunos de los lineamientos con respecto al uso del transporte masivo. Al principio de la pandemia nos decían solo 35% de ocupación, ahora es 50%, pero tomando todas las medidas de precaución. Entonces, el tema ahorita, hacia lo que viene hacia adelante, y lo mencionamos ya, Dariela, hace un momento, es bueno, de todas maneras tenemos menos usuarios. ¿Cómo sostenemos el transporte público hacia adelante? Y tal vez ahí está la clave
de la gestión estatal y de la decisión que viene con respecto a este tema. Muy bien. Oye, Darío, nos encantaría que luego, si es posible, nos Claro. compartas la presentación para compartirla con colegas y que bueno, que se le dé pues más atención en la región, en América Latina, ver si hay otros grupos similares que están trabajando y pueden compartir buenas prácticas. A fin de cuentas, la verdad es que es algo nuevo para la mayoría de nosotros en distintas disciplinas y es un gran momento para colaborar, para hacer Así es. colaboraciones transnacionales. Maximiliano, vuelvo contigo y con el tema del transporte público, específicamente de los buses. ¿Cómo has podido comunicarte con los pasajeros? ¿Cuáles son sus miedos principales? ¿Sientes que esta demonización del transporte público ha colado en la narrativa común? ¿Sientes que ha impactado en el modelo de negocio de los buses? Que bueno, definitivamente igual hay una realidad de menos pasajeros y más miedo al traslado o de no trasladarse si no es absolutamente necesario. Eh, Nosotros, por suerte, a través de nuestras redes, hemos logrado tener, valga el juego de palabras, una red de usuarios y trabajo a distancia más allá de utilizar cotidianamente el transporte público. El tema de la demonización no es un tema menor, porque como comunicadores, nuestro papel es informar, es decirles, esto es serio, esto no es tan serio, esto es A, esto es B, y nos encontramos con que inculcamos nuestros propios perjuicios, y como decía antes, el tema de reestructurar nuestro chip a la hora de hablar del transporte público es muy importante. Hay muchas familias que no solamente viajan en transporte público, sino su economía depende del transporte público. Eh, Sacando a empresarios que manejan y explotan el servicio de transporte. Estoy hablando de personas que dependen su economía netamente del traslado en el transporte público. De pequeños empresarios, pequeñas comunas que lo suyo es subirse todos los días, el chofer todos los días y trasladar ese camioncito, ese bus y subir pasajeros. Eh, Su economía fue totalmente derruida por la falta no solamente de pasajeros, sino por la falta de políticas públicas de asistencia a esta situación. El transporte público desde siempre ha tenido una política pública poco más que desastrosa. Más menos en muchos países fueron haciendo las cosas más menos bien. Eh, en Paraguay tenemos el ejemplo de que recién ahora se va a implementar un billetaje electrónico, por ejemplo, a un sistema parecido al SUBE en Argentina, o lo que ya se viene utilizando en Curitiba hace un montón de años, mismo el sistema que tienen en el Transmilenio, en Colombia. Es decir, un pago electrónico que en el mundo se viene utilizando hace muchos años y hoy, a raíz de la pandemia, viene a ofrecer datos concisos y precisos, no solamente para los que nosotros publicamos, sino también para un análisis posterior de estos datos, del flujo de pasajeros, etc. Es decir, muchas de esas políticas públicas fueron en detrimento del sistema de transporte público. Y los usuarios son los más afectados. Eh, desde el mundo del bus tratamos de hacer una cobertura más enfocada hacia lo social. Eh, Tal medida pública afecta a tanta cantidad de personas. Eh, pero no está dentro del proceso de pensar en el transporte público, no está en pensar en el usuario, por ejemplo. No se suele pensar en el usuario. Se toma una medida porque un punto que es controversial en todos los ámbitos es el precio o el precio del pasaje, el costo del pasaje, que son dos cosas diferentes. Nosotros como comunicadores tenemos que saber que hay un precio del pasaje y un costo del pasaje, que no van siempre de la mano. Hoy el precio del pasaje es totalmente distinto, mucho más que antes, al costo real del pasaje.
¿Cuál es el costo real del pasaje? ¿Cuánto cuesta el combustible, el mantenimiento, repuestos, etcétera, etcétera, etcétera? Una canasta de costos que es enorme. Y ahora se le suma los insumos de limpieza. Todo eso condice al precio del pasaje. Y esto vuelvo al principio de lo que yo decía, no demonizar, sino comunicar. No caer en los puntos de la bicicleta es más importante porque sin fundamentos de por medio, el transporte público se lleva mucho dinero. Es decir, debemos ser claros a la hora de encarar una noticia, de encarar, por ejemplo, para hablar con un chofer, para hablar con un usuario. Hay que ser claros porque sus realidades, dependiendo de lo que toquen, del rol que le toque, es totalmente distinta. Quizás el que no está acostumbrado, el que está, por ejemplo, un periodista que está acostumbrado a tocar política, un político es igual que otro político. Depende del partido, depende del rubro, pero no deja de ser político. En cambio, en el transporte público hay tantas aristas y tantos niveles y tantos escalafones que no es todo lo mismo. Yo creo que una de las principales cosas, y bien lo dijo Darío, es abstenernos a lo que es la evidencia. La evidencia científica, hoy más que nunca cuando hablamos de transporte público, estamos hablando de miles y miles de personas que son afectadas directamente. Cuando demonizamos el transporte público, afectamos a familias. No solamente beneficiamos a un sector que anda en bicicleta. O sea, creo que esa parte hay que tenerla bien en clara. Muchísimas gracias, Maximiliano, por ese panorama. Volvamos entonces al tema del transporte, ya que hablamos del transporte colectivo, no podemos dejar también atrás el transporte individual, y Darío habló hace rato bueno, que en el futuro no sabemos hacia dónde nos estamos encaminando en la región, si hacia una movilidad más sostenible, en donde la gente camine más, utilice más transporte público y utilice más bicicleta, o hacia volver a más vehículos, digamos, más motos, más contaminación. Entonces allí quisiera preguntarte cuáles son los factores que crees que inciden en que una ciudad tome un rumbo hacia un lado o hacia otro. Evidentemente son muchos, pero digamos, Sí. si pudieses apuntar para uno poder guiarse a la hora de preparar un reportaje sobre eso. Bueno, hay cuatro factores que inciden fundamentalmente sobre este tema. Uno es la decisión política, y esto al más alto nivel, nacional y regional, local, es a qué le apunta la decisión política, si es simplemente, por ejemplo, a resolver problemas de congestión puntuales con la construcción de una intersección aquí, de un pedazo de autopista allá, o con la construcción de transporte masivo, como en Santiago, con la expansión del metro, o en un pasado en Bogotá con la expansión de sistemas de buses, o lo que sigue expandiéndose en la Ciudad de México, o la combinación de las dos cosas, construir los metros, construir corredores de buses de alta capacidad que se complementen unos con otros, construir infraestructura para caminar, infraestructura para bicicletas, planear la ciudad para que la ciudad sea mucho más compacta. Y en eso, pues, las ciudades europeas nos dan bastante buen ejemplo. Lo que ha pasado por muchos años en Europa es hacer esas ciudades mucho más compactas, caminables, ciclables, con transporte público de muy buena calidad, y al mismo tiempo ponerle un poquito de problemas o dificultades a lo que no es tan eficiente a través de impuestos más altos, a través del cobro del estacionamiento, a través del cobro de la congestión y la contaminación, como hace la ciudad de Londres. Y eso, todas esas cosas dependen de la política pública, ¿no? No son cosas simplemente que pasan, son cosas que se deciden. Y para que pueda pasar ese nivel de política pública, hay dos elementos adicionales que tienen que ser parte de esa ecuación. Por una parte, financiamiento. O sea, una cosa es decir que quiero transporte sostenible, y otra cosa es financiar las acciones para transporte sostenible. A mí me sorprende gratamente lo que viene haciendo la ciudad de Buenos Aires en los últimos años, con la construcción de los
de los metrobuses, con la construcción de infraestructura peatonal y ciclista. Por supuesto, hay un gran debate, no quiere decir que todo sea perfecto y que todo esté funcionando muy bien, pero hay una clara dirección de la política pública del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por un tiempo apoyado desde el nivel federal, para priorizar ese tipo de inversiones y no otras. Y eso es lo que mueve el tema. El presupuesto es realmente el instrumento de política pública por excelencia. Pero también se necesita, para que ese presupuesto sea bien ejecutado, algún nivel de capacidad efectiva de las administraciones para entregar los resultados. Buena planeación, buena gestión de los proyectos, buen seguimiento de los proyectos y luego buena operación. Y eso no se da solo, eso también hay que fortalecerlo, no es un tema natural que los gobiernos tengan esa capacidad, hay que reforzar esa capacidad. Y hay un cuarto elemento que es ajeno al gobierno realmente, y es el empuje que hace la propia sociedad civil, los propios usuarios, los propios activistas. Y tal vez el fenómeno más interesante en América Latina es el fenómeno de los usuarios ciclistas que han sido promotores y activistas y se han movido mucho y han logrado que este tema de la infraestructura ciclista permee en las decisiones de política pública y se vea de manera favorable. ¿Qué nos está haciendo falta? Activistas por el transporte público. No los tenemos y los necesitamos. Increíble, y somos mayoría, somos los que más viajamos, pero no tenemos esa representación en la discusión y el debate de política pública tan amplia como tienen, por un lado, los ciclistas que vienen creciendo, pero tradicionalmente los automovilistas que tienen como la propiedad del sistema, por ponerlo en esos términos. Los automovilistas, como que es natural que las calles se asignen al carro, es natural que se den subsidios o se apoye el uso del vehículo particular y de la motocicleta. Ellos no necesitan activismo, es algo que se da de una manera más bien natural. Entonces necesitamos esos 4 ingredientes: decisión política, financiamiento, capacidad técnica y movilización de los activistas por las cosas que creemos correctas. Qué interesante lo del activismo, ¿no? Parece que, claro, hay cosas que nos generan una percepción de identidad más fuerte que otras, ¿no? A lo mejor la gente se siente, soy ciclista, me encanta mi auto y voy... Pero bueno, en ese sentido quería preguntarle a Maximiliano, que nos habló al principio de los pasajeros. Hay toda una cultura también a veces del buen viajar, de que tenemos que, y bueno, y de que hay muchas personas que pasan muchas horas de su vida en traslados y que termina siendo parte fundamental. Quería preguntarte, en eso y en tus coberturas periodísticas, ¿has visto movidas interesantes de los ciudadanos, ya sea en Paraguay o sea en Argentina, de los pasajeros por tratar de mejorar sus condiciones, por tratar de generar cambios en el transporte público? No, no. Por parte del usuario, no. El usuario, lastimosamente, y en esto coincido 100% con Darío, necesitamos activistas. Necesitamos gente comprometida como el runner que ama correr y busca sus espacios, el ciclista que defiende el ciclismo como tantos otros foros, y está perfecto. Cuando uno se compromete con lo que quiere, lo defiende. Hay una modalidad que hace un tiempo, hace varios años se viene dando, que son los busólogos. Es personas que son amantes de los buses, modelos de buses. No estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de personas comunes, a pie, pero le preguntás un modelo específico de un bus, de, no sé, tal marca, tal año, y ellos lo saben. Hay páginas incluso que le van sacando fotos. Ese tipo de activismo sí, que es más un activismo parecido al coleccionismo, como el amante del retro o el amante del cómic, que sabe el número del cómic de Batman, entonces, pero por ese lado sí. Ahora, comprometidos con sus formas de viajar, no. Porque creo que, y esto hago mi mea culpa como comunicador, hemos llegado a no entender qué es el movimiento de las masas.
no supimos cómo decirle a las personas que el transporte público es de ellos, que no tienen por qué tirar un papel o por qué tienen que escribir o romper el transporte público, porque lo están usando ellos. En el caso de la parte privada, de los empresarios, ponen un bus, no sé, un bus internacional o un bus de larga distancia que sale por lo menos 400 a 500.000 dólares y lo ponen a disposición para que yo viaje. Muchos de nosotros no sé si tenemos una casa en donde vivimos que vale ese dinero. Es decir, y sin embargo como comunicadores siempre apuntamos al que más tienen y no a exigir viajar mejor, a exigir buenos modos. Y creo que el tema de la cuarentena y el tema de la pandemia nos vino a exigir buenos modos, higiene, limpieza. Mucha gente de cual hablamos se sorprende gratamente y dice, ah, mira, se puede viajar bien, se puede viajar en un bus limpio, no hace falta andar corriéndose entre la basura para poder sentarse. Eh, Descubrieron que había una calidad del viajar. Eh, Estuvimos haciendo la cobertura sobre el tema de los trenes aquí en Buenos Aires, que se agolpan de gente y sin embargo no termina siendo un foco de contagio. ¿Por qué? Porque la misma gente va tomando conciencia y decir, no, yo tomo mi distancia. Hoy sí hay una cierta conciencia de lo que es viajar, de lo que es viajar bien. Eh, y lo que dice Darío es muy cierto, tenemos que tomar la cultura de Europa, del viajar en Europa, de cómo ellos estructuran sus cosas en el transporte público y para el transporte público, no es un copiar y pegar, sino que se adecúan a sus propias idiosincrasias, que eso es muy importante. Lastimosamente en Latinoamérica nosotros nos acostumbramos a copiar y pegar, porque en Argentina funcionó el Metrobús y porque en Colombia funcionó el Transmilenio, en Paraguay tiene que funcionar el Metrobús, pero vamos a hacer un injerto de todo en vez de decir cuál es la idiosincrasia, cuáles son las formas, cuáles son los modos, y ahí estructuramos un plan vial para esto. Y como usuarios siempre caemos, me incluyo también, en gritar cuando ya vemos el problema, no pelear por una solución. Creo que recién hoy, y a raíz de un montón de situaciones que hemos pasado muchos, recién hoy estamos tomando conciencia real de lo que es el buen viajar y lo que necesitamos como usuarios del transporte público para hacerlo bien, para, para no molestar al otro, para respetar el espacio y para cuidarnos nosotros mismos. Creo que respondiendo a tu pregunta va recién hoy. Estamos atrasados con un montón de años, un montón de años de viajar en transporte público y tuvo que venir una cuarentena para que nos demos cuenta cuál es nuestra realidad y cómo podemos hacer nuestro granito de arena para mejorar. Bien, Darío, hablábamos de la movilidad sostenible pero entonces yo quisiera que pudieses explicar, porque ya nos queda poco tiempo, cuál es el impacto que tiene en la cotidianidad del ciudadano que existe transporte público versus una ciudad en donde todo está mucho más atomizado. Porque, bueno, poder visibilizar esos impactos es importante a la hora de que la gente decida activarse por una causa o decidir cuando hay escasez de recursos, bueno, votamos porque se subsidie el bus en vez de que se subsidie la gasolina, la nafta, no sé, cuéntanos un poco para que se pueda hacer esa conexión de un modo más sencillo. Sí, pues básicamente lo que necesitamos en las ciudades y también a nivel regional es mejor acceso, ¿no? Mejor acceso no necesariamente es ir más rápido o mayor capacidad, porque el acceso no necesariamente se mide en la rapidez o en el volumen de la movilidad, sino, bueno, ¿cuánto realmente me demoro en llegar a determinado sitio?
y parte de eso es, pues, una ciudad más compacta, pues se demora menos, ¿no? Pues, naturalmente, sí tenemos la oportunidad de conectar esos orígenes y destinos. Entonces, la verdad, el tema esencial de la discusión de las ciudades que queremos es sobre el acceso de las personas, de los productos, con tres visiones. Una visión de cero emisiones, una visión, porque lo necesitamos no solo localmente, sino el planeta, una visión de cero exclusiones. Esto no puede ser que unas personas resuelven su movilidad y otras no, ¿no? Es una visión de que conjuntamente todos tenemos ese mejor acceso y una visión de cero fatalidades en el tráfico, porque tenemos problemas serios de siniestralidad vial y todas esas muertes son evitables. Y esas eran las tres visiones con las que trabajábamos muchos en este ámbito de la movilidad sostenible, del mejor acceso, con esas tres visiones hasta la llegada del COVID. Entonces ahora nos toca agregarle otra, porque el COVID está y va a estar con nosotros un buen tiempo, no es una cosa que ya pasó, pues podemos haber pasado el pico de la pandemia, sí, pero en Colombia todavía se están reportando 230 muertos al día, son demasiados, son muchas personas y no vamos a tener solución hasta que no tengamos la vacuna o una cura efectiva. Y lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que esperemos al 2022, que posiblemente en el 2022 eso ya va a estar disponible para todos, a pesar de que hay pruebas ya afortunadamente avanzadas. Pero el COVID va a estar con nosotros un buen tiempo, entonces también necesitamos esa visión de que viajamos saludables, viajamos también con seguridad frente a la infección, de no transmitirle a los demás o no recibir el virus. Eso es la visión. Y eso no es posible si todos nos movemos en carro, todos nos movemos en moto. Es imposible generar la capacidad vial para que todos lo hagan en una ciudad. Necesitamos una combinación adecuada de modos. Necesitamos que algunas personas completen sus viajes a pie, si la distancia lo permite, pero que lo hagan de manera segura, que algunas personas lo hagan en bicicleta, una distancia un poquito más larga, pero también que viajen de manera segura y que el transporte público sea de calidad, porque si no, no logramos esa combinación. Y de alguna manera, aquellos que todavía quieren viajar en su vehículo particular contribuyan al resto, no simplemente exijan, sino también contribuyan. Hay disponibilidad para ciertos grupos de yo me quiero mover en carro, yo me quiero mover en moto, pero tenemos que ser conscientes de los impactos negativos en medio ambiente, en seguridad vial, en exclusión y ahora en este tema de la pandemia. Entonces, pues la visión de una mejor ciudad es una visión donde los modos conviven, pero que principalmente caminamos, vamos en bicicleta y vamos en un transporte público que es de calidad. Y ahí es donde las ciudades latinoamericanas hemos fallado un poco, hemos hecho esfuerzos, sí, pero todavía tenemos mucho camino por delante para decir nuestro transporte público es de gran calidad. Santiago tal vez va un poquito más adelante que otras ciudades en América Latina, pero todavía tiene un reto bastante grande en su componente en la superficie. Lo vienen mejorando con buses eléctricos, con carriles de buses, pero todavía hay un espacio para seguir mejorando. Y así, pues puede uno nombrar otras ciudades en América Latina que hacen esfuerzos, pero aún nos falta. Entonces, la visión es que sí, podemos tener ciudades con el aire más limpio, ciudades donde muere muy poca gente en los incidentes de tráfico, ojalá cero, ciudades donde nadie es excluido, todos tenemos oportunidades de acceso y ciudades donde no nos infectamos tanto. Esa es la visión y solo con buen transporte público y con la combinación de los otros modos es posible lograrlo. No es posible con la construcción de vías. Nadie lo ha logrado ni lo logrará. Mil gracias, Darío, por ese cierre desde la perspectiva de políticas públicas. Maximiliano, tu intervención de cierre. No quisiera dejar de tocar una cosa que teníamos acá de cuáles son tus recomendaciones para las coberturas periodísticas, para moverse en efecto de un lado a otro, qué cosas se pueden hacer virtualmente. Nos comentabas antes de iniciar este webinar que tenías como un protocolo para los encuentros en Zoom y que había pues que educar a las fuentes. Cuéntanos un poco ya para cerrar de estos breves tips.
voy por pasos. En cuanto a Zoom, nosotros nos encontramos con personas que no están acostumbrados en su vida, hicieron alguna conferencia, entonces como comunicadores nos tomamos el trabajo, porque es también nuestra obligación, de hacer una pequeña guía de cómo debe poner, cómo debe configurar el teléfono, cómo debe poner el teléfono, si es que lo hace desde un teléfono, cómo configurar la computadora o cómo poner la computadora para poder tener un mejor video, cómo configurar el audio, cómo utilizarlo para tener un mejor audio, porque esto uno tiene que ir a la fuente. Tiene que charlar con personas, estamos en cuarentena, estamos distanciados y no podemos dejar de informar por este tipo de motivos. No podemos dejar de ir a la fuente por este tipo de motivos o hablar con usuarios o con choferes o quien fuere por este tipo de distanciamiento. Entonces armamos este protocolo para ayudar y ayudarnos a conseguir de forma más rápida la información y de forma directa. Después, en cuanto a lo que es más presencial, barbijo siempre, nosotros utilizamos el transporte público, pero es fundamental hablar. Parecería una sencillez, algo casi estúpido, pero hablar lo más bajo posible y hablar lo menos posible en el transporte público. Mantener el distanciamiento, este tipo de protocolos, incluso cuando nosotros utilizamos cámaras o teléfonos o estabilizadores o grabadores o micrófonos, tratar de sanitizarlos, tratar de limpiarlos, tratar de tener nosotros un protocolo interno como en los aviones, un checklist de lo que hace falta en los aviones, hacer un checklist de lo que hace falta para nosotros cubrir tal o cual noticia en el exterior o a través de conferencia. Y después, como para cerrar, ir a la fuente, sacarnos estos perjuicios cuando hablamos de transporte público, tratar de sacarnos ese chip que a veces tenemos como comunicadores o como periodistas de querer opinar sobre todo. No todo es opinable. Hay una persona que sabe, se preparó. Preguntémosle. Tratemos de ser incisivos en la información concreta, precisa. Cuando alguien anuncia una obra, ir a un ingeniero y consultar. Ingeniero, señor, ¿esto funciona? ¿No funciona? Hablar con los ciclistas, hablar con los empresarios de transporte, hablar con los usuarios y hablar con los choferes. El empresario tiene la visión macro empresarial, el chofer tiene la responsabilidad de llevar 60 personas todo el tiempo, arriba son vidas, no es ganado, no es carga. Son vidas humanas, el cual como chofer es responsable. Y después el usuario, el que maneja todo el tiempo, siempre se le da voz al político, al funcionario de turno, al arquitecto que hizo tal o cual obra, pero muy poco se le da a las personas que realmente utilizan el transporte público o las obras que terminan siendo parte del transporte, porque la vialidad también es parte de todo esto. Entonces, teniendo en cuenta todos estos protocolos, creo que como periodistas debemos tomar este tipo de políticas como para hacer una comunicación un poco más clara, bajar a tierra, porque vos bien lo decía, que no hay para muchos el transporte público y todo esto que se viene charlando es otro mundo, no se conocía, pero bajar a tierra esta información que sea traducible y que sea sencilla para la persona que está esperando y leyendo un tweet o viendo este video o decir, ah, pucha, es verdad, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Bajar a tierra, como comunicadores no debemos de hablar difícil y más todavía en estos tiempos en donde se necesita mucha evidencia científica para constatar todo nuestro trabajo. Mil gracias, Maximiliano, por estas recomendaciones. Gracias a ambos por esta conversación. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro grupo privado en Facebook, en WhatsApp o al boletín en español de ICFJ por los enlaces que Desiree Esquivel dejó en el chat. Si llegaron tarde o quieren ver completo este conversatorio, va a estar el enlace de la grabación en el grupo del foro, en Facebook, y muy pronto llegará también a sus correos electrónicos a través de la suscripción porque va a estar en YouTube. Finalmente, recuerden que es importante responder la encuesta. El enlace está
en el link que dejo en el chat, pues eso nos ayuda a mejorar, a diseñar nuestros próximos eventos en ICFJ. Y no me queda más que darle las gracias a Darío Hidalgo y a Maximiliano Espinosa por participar en este foro. Esperamos que ahora pues, se cuenten más historias de esto con mejor enfoque y que nos puedan ayudar a descifrar mejor estos tiempos tan complejos que estamos viviendo y al mismo tiempo tan históricos. Muchísimas gracias.